Y en más buenas noticias, el Museo de la Ciudad de México cumple medio siglo, 50 años de su creación. Las cámaras de A Tiempo 21 estuvieron ahí y trajeron de vuelta este material con parte de este festejo. Para celebrar medio siglo de su apertura, el Museo de la Ciudad de México inaugurará en breve 3 nuevas exposiciones relacionadas con la historia del recinto, localizada en José María Pino Suárez, número 30, en el Centro Histórico. Sirven para conmemorar nuestro cumpleaños, nuestras velitas, nuestro pastel, pero también un punto de partida donde el museo atenderá las expresiones de toda índole que esta ciudad produce. Es volverlo una especie de crisol experimental de lo que la cultura está dando en nuestra ciudad. Azul de Lontananza, de Joaquín Clausel y sus contemporáneos, es una exposición de pintura de paisaje, de artistas contemporáneos, donde se contrastan los diversos estilos que evidencian las aportaciones de Clausel como introductor del estilo impresionista en el arte mexicano. Él fue uno de los habitantes ilustres de este edificio, justamente por haber contraído nupcias con una heredera de los condes de Calimaya. Entonces, es debido a esta situación que él estableció su estudio pictórico en la azotea de este inmueble y eso le da una importancia particular al edificio. La exposición del Alarife al arquitecto de Francisco Guerrero y Torres, Alarife de la Ciudad de los Palacios, es una muestra que reflexiona sobre el legado arquitectónico barroco que Guerrero y Torres heredó a la Ciudad de México. Como lo decía José María, hacer como una reflexión de la conservación del patrimonio y también como del carácter que estos edificios le dieron a la ciudad, que en el siglo XIX, por tener estas características de que los palacios forman parte de la identidad de la Ciudad de México, se pudo conocer como la Ciudad de los Palacios. Como parte de esta celebración, se hace referencia a Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto de la modernidad, quien en los años 60 realizó la restauración del antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, hoy Museo de la Ciudad. El acto inaugural contará con la presencia de la Orquesta Sinfónica Juvenil Ollín Yolistli. Con imágenes de Liber Rodríguez, reportó para Capital 21, Nancy Estrada. Y para profundizar en este importantísimo aniversario, ya está aquí en el estudio de A Tiempo 21 José María Espinaza, quien es director del Museo de la Ciudad de México, con quien abordaremos de estos primeros 50 años. Pues José María, bienvenido, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y al auditorio. 50 años no es cosa menor, de verdad que el festejo debe de ser en grande, ¿no? Sí, así es, 50 años puede parecer o mucho tiempo o un lapso muy breve, dependiendo de cómo se lo mire. Creemos que es las dos cosas a la vez, que es una primera etapa de un museo que esperemos que dure para siempre, aunque ese para siempre sea siempre una quimera, y a la vez también que sea muestra de un museo que está en su etapa de vitalidad mayor. ¿Sí? Celebramos 50 años con 3 exposiciones que tienen que ver con la historia propia del museo, que reflejan a la vez un interés histórico, un interés artístico y un interés social. Los 3 ejes fundamentales que articulan una política cultural del museo y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Desde luego, y en esta revisión que se hace con las 3 exposiciones, podríamos hablar de la primera de ellas, que tiene que ver con el arquitecto que construyó este palacio, ¿no es así? Así es. Se ha dicho mucho, es una verdad meridiana. La mejor pieza del museo es su propio edificio. Sí. Estamos en una de las joyas del centro histórico, que ya es en sí mismo el centro histórico una joya, porque es un lugar lleno de grandes edificios, de lugares marcados por la cultura. Francisco Antonio Guerrero y Torres fue un arquitecto del siglo XVIII, el más importante de ese periodo, que construyó muchos de los edificios que aún se conservan en el centro histórico, como el Palacio de Iturbide, por ejemplo, y como el propio Museo de la Ciudad de México o Casa de los Condes de Calimaya. Ese edificio es un ejemplo muy notable de la transición entre el barroco
y el neoclásico. Y es una radiografía también de un periodo histórico en que la Ciudad de México y el país afirmaban el surgimiento de una cultura criolla frente a la cultura venida de España, que reafirmaban su identidad, reafirmaban su capacidad económica, su capacidad de trabajo, y el edificio refleja muy bien eso. Es un edificio majestuoso que desde 1950, con una inteligente visión, el arquitecto Ramírez Vázquez escogió como sede de lo que se llamó el Museo de la Ciudad de México. Y ahí está la segunda exposición, ¿no? También el papel que juega el arquitecto Ramírez Vázquez en la remodelación de este espacio que en el 64 se inauguraría finalmente como el museo. Así es. En los años 60, el entonces secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, y el arquitecto Ramírez Vázquez plantearon lo que sería una verdadera renovación profunda de la política cultural de museos en este país. Se fundó el Museo Nacional de Antropología, sí, que también cumple 50 años en estos días. Es, como sabemos, uno de los 10 más importantes museos de todo el planeta. Se fundó el Museo de Arte Moderno, se fundó el Museo de la Ciudad de México, y en ese sentido quisimos celebrar, poner una vela más en este pastel de los 50 años, con una exposición que mostrara el trabajo de Ramírez Vázquez en relación al museo, en relación a su concepción del trabajo arquitectónico y museográfico, y de su legado a nuestra institución, a nuestro museo. Se exhiben ahí objetos personales de Ramírez Vázquez, el casco de trabajo, se exhiben los planos de la remodelación del museo, se exhiben fotografías del proceso de remodelación, y se exhiben también muchos objetos, muchos planos, muchas obras de arte que fueron legadas por el propio Ramírez Vázquez a lo que es ahora el acervo documental e histórico de nuestro museo. Y desde luego se complementan con esto que pues se veía en el material que veíamos antes de la entrevista, la exposición de Joaquín Clausel. Pues de verdad, José María, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y por hacernos esta invitación a partir del jueves y hasta enero, ¿no? A partir del jueves hasta mediados de febrero, el público va a poder visitar las exposiciones. El museo está abierto de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. Esperamos que el público nos visite, creo que vale mucho la pena. Son 3 exposiciones que retratan los 50 años de este museo. Pues muchísimas gracias, José María, ya lo sabe usted, Pino Suárez número 30, vale la pena acudir a este espacio para festejarlo, celebrar su medio siglo y también pues adentrarnos, acercarnos a la cultura y a la vida de esta Ciudad de México. Nosotros nos vamos a un corte.